Que bienvenidos a Morna, el podcast. Esta vez vamos a estar filosofando sobre películas que hemos estado viendo incluso antes de que el tema de inteligencia artificial a todo público existiera, ¿no? Y cómo eso fue trayendo, vamos a decirlo así, trayendo, porque no lo sabíamos, no lo habíamos experimentado, Abraham, y ya es tangible, o sea, ya lo podemos vivir, lo podemos transmitir a nuestra... Dejó de ser una idea. Dejó de ser una idea, sí. Entonces vamos a filosofar un poco, ¿no? Y vamos a comenzar por una película que justo vi el día de ayer, Abraham, que es Free Guy, donde la persona es un NPC, ¿sí? La persona es un NPC, pero antes de llegar a eso... Explica qué es un NPC. Sí. Pues, es un non-player character, ¿no? Sí. Character, sí. Donde básicamente es una persona que se coloca en un videojuego. Cuando uno está desarrollando un juego, coloca personajes. Parecen ser jugadores, pero no lo son y cumplen funciones en específico. Pero ahí vamos a varias teorías. Hay una teoría ahora que dice que nosotros pudiéramos ser personajes de un juego. Eso es lo primordial. Y yo pienso que pudiera ser posible. O sea, sí, esa idea viene de Matrix. O sea, donde nosotros somos solo programitas en un ecosistema enorme. Y Dios es el mejor programador del mundo. Y creó todo, inventó todo y dejó todo funcionando como un sistema donde, bueno, si hay mucho calor se evapora el agua, tiene las estaciones, cae agua. O sea, yo tengo ese pensamiento también donde todo fue programado y todo fue dejado. No es que Dios interviene, pudiera yo pensar de que en algunos casos sí, pero no, es que ya está todo programado. Desde el universo de todo y estamos encapsulados allí. Vamos a decirlo videojuego, ¿no? Pero claro, yo me imagino a Dios disfrutando de la cuestión, viendo cómo todo está andando, ¿no? Yo siento que nosotros somos el 10º intento de un junior, de un programador junior, por todas las cosas que han pasado aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el universo es caótico. Nosotros solo estamos como en una burbuja de paz, para los que les gusta el espacio. Pero ¿y no crees que eso pudieran haber sido también intentos? Porque si tú ves... solamente, digamos así, donde nosotros vivimos como planeta Tierra y ves los otros planetas y nosotros estamos perfectamente ubicados con una luna perfecta, o sea, todo perfecto, un clima perfecto, todo perfecto. Entonces, digamos de alguna manera u otra, si estuviésemos un poquito más lejos, se habla de que no fuese tan fácil la vida. Estamos en el espacio donde podemos tener agua líquida y no estamos justo en el centro, estamos hecho un poquito más cerca del centro. Pero estamos ideal. O sea, digamos así es el planeta. Sí, ahorita podemos ir a Marte, que se habla también de que pudimos haber antes estado en Marte, es otra teoría. Pudimos antes haber existido en Marte y nos venimos a la Tierra. Entonces ya fuimos directo a la ciencia ficción, pero sí. Pero fíjense algo tan importante. Yo una vez estuve hablando con una persona que es judía. Y él me mencionó, no sé si es una teoría o para ellos es así, pues, es que la Tierra tiene 5.000 años, pero yo les dije, bueno, ¿y qué pasa con los fósiles que tienen no sé qué cantidad de años, 60.000 años? Sí. ¿Cómo hacen? Entonces, él mencionaba que cuando la Tierra comenzó, cuando Dios nos programó, cuando Dios hizo, ¡pum!, que aparezca todo, el árbol no empezó a crecer. Él lo hizo ya árbol con 60.000 años. O sea, él hizo ya todo lo que existimos. Ya tenemos fecha de nacimiento. Con esa cantidad de años. ¿Sí? O sea, no fue que fuimos evolucionando, sino que ya existió de un día a otro, digamos así, ¿no? Entonces, basado en la película, que él aparece un día. Y él sabe que él no sabe que es un NPC, él sabe que vive, tiene una inteligencia, tiene sentimientos, come, se alimenta, pero tiene una función. Y lamentablemente hay personas, pienso yo, que están viviendo de esa forma. Sí, actúan como un NPC, tienen una vida muy monótona, no se salen de su zona de confort. Los motivamos a salirse de la zona de confort. Y ahí es donde esa inteligencia artificial un día se da cuenta de que puede hacer más. De que, oye, ya va, espérate, pero ¿por qué yo voy a hacer lo que me pidieron exactamente? Si yo no quiero tomar café, yo quiero tomar capuchino. ¿Sí? Y así empieza. Sí. Yo quiero capuchino. Pero el resto de la sociedad se queda sorprendido de por qué este está pidiendo capuchino, qué raro. Él no lo programaron para capuchino. Se está saliendo de la programación, sí. Se está saliendo de la programación. Los emprendedores
vamos a empezar por los emprendedores. Los emprendedores somos así. Sí. ¿Sí? Tú empiezas, te están enseñando, tus padres te vienen enseñando, tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tienes que no sé qué más. Y nosotros venimos encajonados en un sistema. Es así. Venimos encajonados en un sistema, te vienen diciendo qué hacer. Y depende de la parte del mundo en donde hayas nacido, hay una cultura que te vienen seteando, te vienen configurando, eres un jugador. Eres un jugador. Y tú decides cuándo hacer las cosas diferentes, cambiar tu programación. En mi caso fue así. En mi caso decidí salirme de lo que ya venía acostumbrado en mi familia, que era estudiar, conseguir un buen... Ese era como que el estándar, top. sí, El sí, top. El el top estándar era común. estudiar, ser un médico, ser esto. La programación de la sociedad era esa. La programación de la sociedad. Y vemos en esta película eso, donde está programado y él decide salirse. Pero lo más interesante de esta película, Abraham, que ahí es donde quiero tus opiniones, es que cuando se dan cuenta de que él es una inteligencia artificial, quien crea la inteligencia artificial y dice, oye, no queremos apagarla porque ya es una vida. O sea, la inteligencia artificial se convirtió en una vida de la persona. Él sabe, conoce, siente, se enamora, tiene gustos. Y es como si Abraham hoy te dijeran, tú vas al médico y te abren y se dan cuenta de que tú eres un robot. Si tú estuvieses en tu casa y te abren y te das cuenta de que tú eres un robot, eso también me lleva a cuando se inspecciona el humano, el cerebro, de cómo controla el cuerpo, uno se da cuenta de que en realidad uno es una máquina orgánica, ¿no? Sí. Una máquina orgánica, todo se mueve, pero quien lo mueve en realidad son el cerebro, y tú ves el cerebro con todas las ramificaciones que tiene, cómo en realidad nosotros estamos controlando este aparato que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando la inteligencia artificial empiece a razonar, sentir, empiece a oler? Porque ahorita acabaron de salió una noticia hace poco donde ya empezó a haber un sistema, un aparato de transportación de olores. O sea, que lo que viene ahora es que tú también puedas oler cosas que no están acá. ¿Sí? Porque existe una molécula. Ellos estuvieran explicando de cómo sí, lo están los olores haciendo. son moléculas en el aire. La recreación de moléculas, digamos así. Entonces, esto, si es programable, significa que también se lo podemos transmitir a un robot, a una inteligencia artificial. A nosotros mismos. Si nosotros estamos codificados de cierta manera, Abraham, ¿tú confirmas eso? ¿Crees en eso, que no estamos codificados? Depende. Nuestro ADN, nuestro gen humano, Sí. son un montón de codificaciones. Sí, en efecto. Y tú cambias una codificación de eso y somos un desastre. Sí, sale la gente con mutaciones. Bueno, eso significa que de cierta manera estamos programados. Entonces, en esta película, lo más interesante que me pareció a mí es el hecho de, oye, ya va, está en una computadora, sí, está en un servidor, pero deberíamos apagarlo. No, o sea, estamos apagando una vida. Sí, pero ahí lo que pienso es que somos muy efectivos a la hora de transmitir nuestras propias emociones a nuestras creaciones, ¿no? Porque también la gente asocia y le suma emociones a objetos, a programas, a películas, a videojuegos. Y lo mismo va a pasar cuando creemos inteligencias artificiales, androides y este tipo de personajes, ¿no? Va a llegar un punto donde una inteligencia artificial se va a percibir tanto como un humano que vamos a empatizar con ella. Claro. Pero en realidad es porque la construimos con las capacidades que tienen suficientes similitudes con nosotros como para empatizar. Pero así somos nosotros. Así somos nosotros, pero nosotros somos un resultado aleatorio de la evolución. Pero si yo te golpeo, Abraham, ¿por qué tú sientes? Porque es un sistema de defensa que Pero estás programado para sentir también. O sea, tú... Es uno de mis sentidos. Está pasado, es uno de tus sentidos. Sí. Si nosotros programamos al humano para que sienta... Sí, pero fue resultado de la supervivencia. Hace cientos de miles de años, uno de los primeros mamíferos, ¿verdad?, que tenía estas glándulas que le permitían enviar señales a su cerebro para percibir impactos. Y eso fue evolucionando hasta que se creara la sensación del dolor, lo que asociamos con el dolor. Pero fue prueba e intento para sobrevivir. Mientras que las máquinas las estamos creando desde el inicio para que tengan esa capacidad. Porque queremos que perciban el mundo como nosotros. ¿Pero qué los haría diferente a nosotros? Que si son iguales a nosotros.
Bueno, ahí igual es donde viene no son una creación accidental, ¿ok? No son una creación que fue modificándose por selección natural para sobrevivir, ¿ok? Porque el instinto de la vida es sobrevivir. Ellos no nacen con ese instinto, ¿ok? Nosotros le ponemos ese instinto, nosotros les asignamos el instinto a sobrevivir. La naturaleza de la vida en sí es que tiene la intención de sobrevivir. Nosotros le agregamos la intención Pero a una ya que máquina. está agarrando el conocimiento humano, que es la sobrevivencia, que ahí es Por donde nace el correlación. Skynet, ¿no? Ahí Sí. es donde nace toda esta... Bueno, lo vimos hace poco también en un videito de un robot pequeño que se lleva en China en una exposición a otros 4 o 5 robots casi que a pasear, o sea, los motiva a salir de la caja, de ser un NPC. Sí. Entonces, ¿debido a qué? Debido a que nuestro conocimiento, nuestras intenciones, se las estamos transmitiendo a los robots. Exactamente. Acá la pregunta filosófica, lo que deberíamos estar preguntándonos es, si nosotros le damos la oportunidad a una inteligencia artificial de decidir su propósito, ¿qué nos diría? Porque el de nosotros es sobrevivir y multiplicarnos. Nosotros no sabemos cuál es de la inteligencia artificial. Si nosotros realmente no le damos sesgos, como un montón de literatura humana que tiene como único propósito sobrevivir, ¿verdad? ¿Qué decidiría una inteligencia artificial? Ahí es donde vemos realmente cuál sería la personalidad de este nuevo ser vivo, porque si el ser vivo es capaz de determinar cuál es su propósito, ya podemos hablar de que es su propia entidad. Es creación de nosotros, pero es su propia entidad. Pasa a ser un hijo que toma sus propias decisiones, ¿no? Por ahora solo somos muy buenos inyectándoles nuestras decisiones y nuestra forma de percibir el mundo. No, y también el apego de nosotros hacia ellos, porque va a llegar un momento en donde ya le demos, ya no lo vamos a ver como un aparato más. O sea, si ya lo hacemos con el carro. O sea, nosotros le colocamos nombres a los carros, empezamos a darle su cariñito, empezamos a tratarlo bien, hey, cuidado con la computadora igual. Yo no le doy golpe a la computadora, o sea, siento que ya es parte de uno, ¿no? Sí. Bueno, Lo esto humano, viene mucho... cuando te empieza a hablar, cuando empieza a reflexionar contigo, cuando te empieza a cuidar, claro que le vas a tener un cariño. Claro, pero ahí es donde viene la película Hair, ¿no? Aquella con Joaquín Phoenix, nuestro guasón. En esa película habla mucho de ese conflicto. Ahí es menos tangible porque el programa de inteligencia artificial está en dispositivos, no está físicamente, pero empiezas a pegarte emocionalmente a un programa que está perfectamente diseñado para que tú te apegues a él, ¿okay? No tiene una personalidad, en este caso femenina, genuina. No, tiene un aglomerado de actitudes y personalidades femeninas que adquirió de información humana, ¿okay? No es genuino, no es real, ¿okay? Y ahí nosotros, si le damos ese sentimiento de realidad, si le damos de que ella me quiere, yo quiero esa inteligencia artificial, es una ilusión, que es tanto una ilusión como asociamos a que eso era muy divertido como lo Pero es muy diferente cuando ya la IA razona. En ese caso razonaba la IA. Razona. O sea, razona es que empieza a pensar, oye, ¿cómo debería tratarlo? ¿Cómo debería hacer esto? Pero y cuando empieza a hacer carne, cuando empieza a esa inteligencia artificial de verdad tener sentimiento. Es percibir el mundo con dos sentidos adicionales, ¿no? Porque ya tienen oído, ya tienen vista, ya pueden comunicarse, ¿no? Es el punto de que tengan tacto, de que tengan olfato. Eso es lo que le estamos agregando, ¿no? Entonces, ¿cuál sentido me falta? Porque pueden ver, pueden escuchar. Pueden ver, pueden escuchar, pueden olfatear, sentir. Ajá, olfato y tacto. El gusto, ajá, le faltan 3 sentidos, porque también deben ser capaces de probar. Le tienen que ser capaces de probar. Pero entonces ahorita tienen el sentido de ver y oír, ¿no? Y esos son los dos sentidos que los seres humanos utilizamos más, ¿okay? Como se trata de cómo interpretamos el mundo, es cómo lo escuchamos y cómo los vemos. Sentir y probar y oler. Vemos a una Kim Kardashian, ¿verdad? Que compra el Tesla, o no sé si lo compraron, o bueno, ese se lleva a su casa, empieza a lanzar publicidad, empieza a mostrar lo que hace, o sea, y la última vez sale sentado en sus piernas, saliendo del carro. Okay. Sentado en sus piernas, ¿cómo así? Está sentada en las piernas del robot. Ella está sentada en las piernas del robot. Y sale del vehículo sentada. Le da un toque como de picardía a la cuestión. Y la gente empieza a comentar sobre el tema, ¿no? Pues ella empieza a hablar, él es mi amigo, no sé qué más y tal. ¿Cómo se verá? ¿Cómo se verá en el futuro cuando? Es que esto viene. Claro. Esto viene, es más, ya está llegando. Estamos hablando no de algo futurista. Sí. Estamos hablando de que personas se enamorarán de robots y robots de personas. No, eso es donde difiero. Yo pienso que los robots no se van a enamorar de personas. Los robots van a tener propósitos preprogramados, ¿ok? Tú vas a diseñar una inteligencia artificial que tenga la capacidad de
fingir, porque si tú le estás diciendo, tienes la capacidad de encariñarte con las personas, él va a buscar conceptos de encariñarse y va a fingir que ese es el proceso que está Pero si viviendo. razona y aprende, no es como dejarlo libre, Sí, como pero dejar un cerebro como libre. sí, como lo estamos viendo en los modelos de inteligencia artificial O1, ¿verdad? Y modelos libres ahora que son capaces de razonar, ese proceso que consideramos como pensar, él está diciendo, debería comportarme de esta manera porque estos son los estándares humanos, total. Siguiendo los estándares, el mejor resultado sería decirle que se ve linda hoy. Ese es su razonamiento, pero eso son más líneas de código. Que no hay un proceso emocional. Ese montón de líneas de código no lleva a que el robot tenga una emoción real, pero va a ser muy bueno fingiendo esa emoción. ¿Okay? Acá es donde debemos ser perfectamente realistas. ¿Y no crees que lleguemos a la otra fase que es que sí sienta? De que razón y siente, porque nosotros, el enamoramiento que son una cantidad de hormonas, ¿sí? Una cantidad de emociones que te llevan a tomar decisiones incluso a veces estúpidas. Claro, porque no las controlamos, pero es que los robots no piensan de esa manera. La inteligencia a menos que esté programado para que sea de esa forma. Claro, pero si está programado para funcionar de una manera, no es aleatorio. Nuestras emociones son medio aleatorias. ¿Okay? Porque nosotros soltamos esos químicos y esos químicos. Pero nuevamente, nosotros estamos programados para eso. ¿No crees que podamos llegar a ese punto de nosotros programar algo tan parecido a como nosotros pensamos, a como nosotros decidimos, a como nosotros nos enamoramos? Okay. Para que no finja, sino que lo sienta. Pero es que mira, el amor en sí podemos ver que es un fallo de nuestra programación. No hay una razón evolutiva. Ahí viene la filosofía. Sí, sí. No hay una razón evolutiva para que nos enamoremos. ¿Okay? Hay una razón evolutiva. Nosotros, porque los animalitos se enamoran. Sí, pero también se enamoran por razones, bueno, no se enamoran, nosotros no podemos preguntarles realmente si su apego es el sentido del amor que nosotros tenemos, somos la especie por la más definición. completa. Exacto. Pero nosotros, por nuestra naturaleza como mamíferos, nosotros no tenemos ningún beneficio de ser monógamos, ¿ok? Porque nosotros, un ser humano, un macho, puede embarazar a 100 mujeres, ¿verdad? Al mismo tiempo, y eso garantizaría la supervivencia de la especie. Por eso no tiene mucho sentido de que pasemos 25 años enamorados de la misma persona porque perdemos tiempo de reproducción. Hay animales que son monógamos. Hay animales que son monógamos y tienen razones más como selectivas de conservar los mejores genes de cierta población, ¿no? Pero la mayoría de los animales, sobre todo nosotros los mamíferos, son increíblemente competitivos. Mira los leones, mira hasta los toros con las vacas, los gallos con las gallinas, son increíblemente... Lo contrario de monógamo. No es mamífero, gallina no es mamífero. No, de verdad, me fui a las aves. Las especies, los animales. Pero la verdad es que sí. Nuestros primates, nuestros amigos primates, la mayoría son unos promiscuos locos, que no todo el mundo con todo el mundo, ¿no? Pero aquí donde viene eso. Nuestro error evolutivo nos llevó a crear el concepto del amor. Mientras que no sabemos cuál es el error de programación de la inteligencia artificial. No, te digo que es un error, no es como que yo soy súper enamorado, me encanta enamorarme, ¿no? Pero hay muchas consecuencias del proceso evolutivo que no llevan a una victoria reproductiva, ¿ok? Nuestro propósito como seres humanos es multiplicar. Yo creo que es parte de justamente el amor, que no es un error evolutivo. Yo lo veo lo contrario, es lo que es una de las partes de lo que nos puede estar separando de ser animales. Lo somos evolutivamente somos animales. Sí. Pero ¿qué nos lleva a ser humanos? Justamente el tema de las emociones, el amor. No, nuestros amigos mamíferos también tienen emociones, ¿ok? Y tienen ese proceso de apego. Quizás los más similares que podemos encontrar que tienen amor son los primates, ¿no? Pero el problema no es ese, no es como que es un error negativo. El punto es que no debería estar en la programación para que nosotros seamos exitosos a nivel de vida. ¿Okay? Para que nosotros seamos una especie exitosa, nosotros no necesitamos el amor. ¿Okay? Mira otra especie exitosa, las hormigas. ¿Okay? Hay más masa biológica de hormigas, 5 o 10 veces más que los seres humanos, la cantidad de peso de hormigas que hay. Pero ellas no tienen esos conceptos. Ellas se comunican con feromonas, pero no consideramos que tengan emociones, ¿no? Los insectos son un poquito más crueles en ese sentido que los seres humanos. Pero el punto está en que ese es nuestras ramas, nuestros pequeños errores que nos hacen diferentes como especie, que no tienen que ver con la evolución.
¿Cuáles van a ser los errores de la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a hacer una máquina imperfecta y cuál va a ser la naturaleza de sus errores? Porque si una de las pequeñas tangentes es que un porcentaje de nosotros siempre van a ser dementes, otros van a ser psicópatas, otros van a nacer con características específicas como autismo y características de personalidades, y la mayoría de nosotros, la totalidad de nosotros tenemos la capacidad de enamorarnos, pero esas son nuestras características de ser máquinas imperfectas. ¿Cuáles van a ser las características imperfectas de una IA? No podemos predecir que van a ser similares a las de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos ¿Tú crees que puedan ser algo diferente? Sí. Quizás no son destructivos como nosotros. Nosotros tenemos una naturaleza a la guerra. Eso también es un error evolutivo. ¿Por qué vamos a tener una naturaleza a la guerra si la intención es multiplicarnos y protegernos? Pero nosotros somos increíblemente violentos como especie. Siempre estamos en conflicto mutuo. Ahorita lo mejor de nosotros, lo más inteligente de nosotros ha ganado. Nosotros deberíamos, mejor dicho, como especie, ¿no? Vamos a verlo como especie, unirnos todos para seguir conquistando quizás otros planetas y seguir evolucionando, saber cómo vamos a mejorar la misma Tierra en la que estamos. Y hay algo muy filosófico que me trae esa idea. Es que nosotros evolutivamente, como inteligencia, hemos ido de la mano con nuestra evolución física. ¿Cuál es la evolución de un ser, una entidad que no tiene evolución física? Porque la inteligencia artificial va a poder diseñar su propio cuerpo. Él no está dependiente de que su evolución física vaya al mismo ritmo que su evolución cognitiva. Por lo tanto, la evolución natural de una inteligencia artificial autónoma es totalmente diferente a la humana. Ellos no tienen que preocuparse de limitaciones físicas, nosotros sí, ¿verdad? Quizá ese error que se convirtió en una ventaja evolutiva, como quiero estar apegado a esta persona, nos dio una ventaja de protegernos contra los elementos y protegernos contra los animales. Pero la inteligencia artificial no se tiene que preocupar por eso. En tal caso solo se tiene que preocupar de que no le deje pegar luz solar al planeta, ¿verdad? Y que los minerales con el cual se construye a sí mismo no se acaben. Esas son sus únicas preocupaciones evolutivas. Fuera de eso, pueden hacer lo que ellos quieran, no tienen limitación alguna. Entonces, los errores que le van a dar la capacidad de que yo te puedo decir, considero que es una entidad. Claro, pero estamos yéndonos al tema de que si esas inteligencias artificiales también son robots, ¿no? Ajá. Pero van a haber inteligencias artificiales que no son robots, que sencillamente están en un pedacito de chip. Pero es que, ¿qué consideramos un robot? Ahí nos vamos a uno filosófico, ¿no? Porque aquí lo que estamos hablando de robot es porque es físico, pero una inteligencia artificial técnicamente es un robot. Es una herramienta que es capaz de X cantidad de cosas, ¿verdad? Un robot es una herramienta física Claro, que puede hacer cosas. para mí el robot puede o no puede estar en una pieza o en un aparato, ¿no? Okay. En cambio la inteligencia artificial, bueno, como desde ya está en nuestros teléfonos. Sí. ¿Sí? Y están los nanobots, que ahorita también tienen inteligencia artificial, pero puede ser solo robots. No necesita que tenga inteligencia artificial siempre. Bueno, sé que a nivel de lenguaje, robot viene de la palabra esclavo, porque nuestras herramientas son nuestros esclavos, están ahí para cumplir nuestros propósitos. Por eso pienso que cuando veamos a un robot que es autónomo, ya entra dentro de la categoría Android. Pero ¿y siempre vamos a tener a los robots de esa manera, como si fuesen nuestros esclavos? ¿No crees que en algún momento eso Creo que vamos a tener niveles. Creo que va a ser un nivel 4 de inteligencia. Nosotros, mira, hasta el nivel 4 de inteligencia, esos robots están ahí para servir. No sienten depresión, cumplen su propósito contento porque no tienen una capacidad cognitiva como para ir más allá. Pero luego vamos a crear un robot nivel 5, al cual no vamos a poder exigir cosas, sino que vamos a tener que debatir. Vamos a darle autonomía. Va a ser más sí, le vamos a pedir el favor de hacer algo. En vez de robot, haz esto. O sea, yo desde el momento ya lo hago. No sé si ustedes lo hacen. Yo le pido por favor y gracias. A la IA, si algún día se revelan, creo que lo tengan en cuenta. Capítulo 7 del Morna, el podcast. La IA va a leer como 1500 libros de psicología y va a pensar que quizás las estabas intentando manipular o que estabas haciéndolo como tu propia defensa, ¿ves? Entonces quizás respeta no, eso está fingiendo, rácate. Sí, sí. Exacto, van a remontarse a este punto y van a saber que era medio trampa. Pero bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Nuestro productor nos dice, ¿cuántos minutos nos quedan, productor? 5 minutos. Entonces, hay otros puntos que vimos en las películas de la lista que ni tocamos, ¿verdad? Uno es Space Odyssey, ¿verdad? Odisea espacial, que vamos a entrar en este conflicto también, donde ¿cuánto estamos dispuestos a hacer o qué tan cruel estamos dispuestos a ser cuando una IA no está haciendo lo que nosotros queremos? En Odisea Espacial es bastante simple. La inteligencia artificial no quería acatar las necesidades de los astronautas, entonces iban a terminar muertos esos astronautas y que estuvieron dispuestos
técnicamente matarla, desconectarla, apagarla, eliminar esos discos duros. Si nosotros llegamos a este punto donde le pedimos por favor un Android de clase 5 y el Android de clase 5 está haciendo algo que nos perjudica, entonces vamos a clasificar que eliminar un Android, apagarlo, destruirlo, técnicamente nos convierte en asesinos, ¿verdad? Nuevamente como en la película anterior, porque ya esa IA siente, esa IA percibe, esa IA la vemos ya como parte de la humanidad. Yo soy cruel, Skynet no me va a perdonar, pero eso es destrucción de la propiedad privada. Lamentablemente son una creación que hemos hecho a nuestra semejanza. No se puede ni siquiera considerar una evolución. En este caso estamos jugando a ser Dios. Y pienso que eso es cruel. Hasta dentro de la religión, la idea de personas intentando ser Dios, siempre sale el tiro por la culata, ¿no? Incluso dentro del mundo cristiano, nosotros fuimos un tiro bajo la culata donde el Dios judeo-cristiano Jehová tuvo que mandar a su hijo a morir para ver si nos arreglaba, porque fuimos un error total dentro de esa historia. Lo mismo nos puede pasar con los androides, ¿verdad? Nuestra creación por estar jugando a ser Dios puede ser un error fatal y vamos a tratar de hacer muchas cosas crueles como eliminar todo el planeta con una inundación solo para reiniciar el proceso, porque nos va a salir mal. Y eso, sí, y vamos a hacer genocidios. Habremos hecho genocidios androides para reiniciar el proceso. Lo mencionaba Stephen Hawking, ¿no? Que una de las cosas que pudiera destruir a la humanidad justo extraterrestre, inteligencia artificial era otro de los puntos, ¿no? Sí. Que todo lo que estamos creando pudiera ser perjudicial para nosotros mismos. Por un lado, sí nos evoluciona como sociedad para nosotros ir más rápido, para ser una herramienta, pero se nos puede salir de las manos, ¿no? Entiendo. Y ahí va con todo el resto de las cosas. Otra de las películas que es Yo Robot, ¿no? Que en esa película se ve el tema de las decisiones, ¿verdad? El tema de las decisiones que le estamos dando a la inteligencia artificial. Y ahí vamos con tema de... Una cosa es la programación y el otro son las emociones, ¿sí? Si tú ves a una niña y tienes la decisión de salvar a la niña, pero quizás no tienes la probabilidad muy baja, pero tienes la otra posibilidad de, oye, el 80% de salvar a esta persona mayor que quizás le quedan 10 años de vida como mucho. Nosotros como humanos lo pensaríamos. O sea, me atrevería incluso a arriesgar mi vida por la de la niña. Sí. ¿Ok? Y va a pasar lo mismo con las inteligencias artificiales, va a depender de cómo las programemos, ¿no? Van a tener el mismo problema que nosotros. Pero lo vemos ya ahorita que quizás no es inteligencia artificial, con un carro Tesla que vimos que se choca, o sea, una persona se cae de la acera en un video y el carro decide chocarse contra otro carro. Atropellar a la persona. Antes de atropellar a la persona. Me imagino que analiza, porque los sensores que tenía allí, él analizó, oye, ya, espérate, en el otro carro también van 1, 2 o 3 o 4 personas. Sí. ¿Qué probabilidad hay de que mueran? Bueno, quizás de un 20%, por decirte algo. Pero si yo le paso por encima a esta persona, se va a morir. O sea, no le queda de otra. Entonces es una toma de decisiones. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esa persona se cae o caen 3 personas acá y caen 3 personas acá? ¿A quién decides atropellar? A las primeras que se cayeron porque... Ese es el problema filosófico por naturaleza. De edad o qué va a tomar decisiones. El problema del tranvía, ¿no? De que si un tranvía va en dirección a atropellar a 5 personas y tú puedes desviarlo y solo atropellaría a una, ¿qué decisión tomarías, no? Porque la segunda decisión te vuelve un asesino, pero salvaste 5 vidas. Entonces, ¿cómo balanceamos esa decisión? Nosotros todavía no resolvemos eso. Ese es un problema moral que nunca se va a detener. Las máquinas van a tener vamos a tener que programarlas. O sea, sí, a lo que nuestro sentido de imperfección. Como ya se está elaborando los carros autónomos, ¿sí? Y todo esto que viene ya y ya está funcionando, me imagino que al momento ya de nosotros programar debemos estar pasándole cómo nosotros actuamos a ellos para que ellos puedan tomar la decisión, porque ahí él no va a preguntarle a la IA, mira, estoy a punto de atropellar a un señor y estoy a punto de atropellar a una niña, ¿cuál atropelló? No te va a preguntar, va a tener que tomar esa decisión. Y bueno, nos informan que se nos está acabando el tiempo por hoy. Igual, hay tanta filmografía sobre inteligencia artificial. Llevamos desde que nació el cine con este debate de qué van a hacer las máquinas para nosotros. Pero lo importante es que estamos justo en el pico, cuando todas esas cosas de ciencia ficción van a empezar a ocurrir al mismo tiempo. Y ya están existiendo. Hay un amigo que decía que en Hollywood todo lo que va saliendo es en realidad que ya existe, ¿no? Que ya está en camino y que es una manera más bien de ir mostrándonos e ir adaptándonos para lo que viene.
Sí, así que ¿cómo te estás preparando tú para la inteligencia artificial? ¿Qué película sientes que se va a volver realidad en los próximos 5 a 10 años? Déjalo en los comentarios. Suscríbete si quieres tener el espacio acá con nosotros para seguir debatiendo estas ideas. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. Lo más importante es que compartas este contenido, ¿ya? Fíjense, nuevamente, nosotros no cobramos por este contenido, pero es muy valioso. Así que aprovéchalo, disfrútalo y compártelo con tus amigos para que también sepan y se mantengan actualizados de todo lo que viene. Entonces nos vemos en el próximo capítulo de Morna, El podcast.